En esta parte aparece algoritmo y sin título. Aquí podemos poner el título para nuestro algoritmo y en mi caso voy a colocar ejercicio 1. Separamos, o sea, hacemos un espacio para comenzar a definir. Primero tenemos que definir con y n. Hay que separarlos con una coma para que se entienda. Y después colocaremos si son enteros o reales, como van a ver en pantalla. Como sale acá. Y en la siguiente línea definimos la variable y colocamos la coma de nuevo para poner el mínimo como real. Uy, aquí me equivoqué, ya va. Entero. Es importante que en estas dos partes aparezca el real y el entero, pero siempre deben ir separados con la coma cuando se definen, porque si no el programa automáticamente va a salir como que tiene un error. En la siguiente línea, que vendría siendo la cuarta, vamos a colocar el valor de con y el de n, que es a 0. En mi caso acá me gusta separarlos para que no se vean tan desordenados. Y después vamos a colocar n y lo mismo del 0. Como ven, cuando estoy escribiendo se ve que está como erróneo, pero después se cambia cuando lo hago bien, cuando lo termino de escribir. En esta parte vamos a colocar el máximo con lo mismo que colocamos arriba. Como ya dije, me gusta separarlo para que estemos organizados. Es decir, las variables, hay que poner el valor de las variables y definirlo. Ahora vamos a colocar que el mínimo y lo mismo que sale en el máximo, pero ponemos el número al lado del valor. Y el valor sería 99.999, es decir, 5 nueves. A continuación vamos a definir un poco más los valores y vamos a poner escribir y entre paréntesis número. Por lo general yo prefiero hacerlo así para que el programa lo defina más y sea más entendible. Aquí hice cerrar mientras porque debe definirse todo lo que el programa esté haciendo. Por eso hay que ir al siguiente espacio, que en este caso vendría siendo el espacio número 9, como aquí lo definen. No sé si lo estén viendo. Y hay que comenzar a decirle al programa lo que debe hacer. Es decir, en este caso poner lo que dije hace rato, que vendría siendo escribir tomaremos una pausa porque el programa se detiene automáticamente cuando
está en 5 minutos, así que voy a seguir ahora. Para esta segunda parte debemos definir mientras y pasamos a lo que vendría a ser poner escribir primeramente, de esta manera. Separamos y vamos a colocar entre paréntesis número para que sea más definido y más claro. Entre paréntesis, comillas, número. Cierro comillas y paso al siguiente espacio de mientras. Este es un apartado como tal hasta que llegue al final de él como tal, pero si no se va a seguir escribiendo acá. Vamos a poner leer n y volvemos a hacer otro espacio para continuar en la siguiente línea, que en este caso vendría siendo el número 11. Ponemos el valor de n, es decir, si n es menor al máximo, y seguimos en la misma línea, pero vamos a continuar con después del fin sí, pero dentro del fin mientras, es decir, en el mismo apartado, pero vamos a separar esto que acabamos de escribir con lo siguiente. Vamos a colocar lo mismo que colocamos aquí arriba, pero esta vez definiendo mínimo y no máximo. Aquí nos está exigiendo como tal que falta cerrar el sí, pero eso se va a hacer después, en esta parte. Cuando digamos, entonces, el mínimo está definido por n. Ya después de esto vamos a pasar el fin sí y vamos a colocar el valor de con, como lo habíamos definido mucho más arriba, en el principio, en esta parte. Pero vamos a poner que con flecha es menor que con más 1. Ya después de esto sí cerramos el fin mientras, como puede ver, esto está en amarillo. Por lo que vamos a pasar a la tercera parte que digo, disculpa. Aquí tenemos que poner escribir y vamos a terminar de definir los términos de las variables. Es decir, volvemos a separar como hicimos con números para que sea más ordenado y así se define más fácil. Cerramos paréntesis y comillas y decimos que es la variable como la habíamos puesto anteriormente, que vendría siendo máximo. Y en la segunda parte escribimos lo mismo, pero lo ponemos en vez de máximo como la otra variable que es mínimo. Y cerramos otra vez con paréntesis y con las comillas, primero comillas y después paréntesis, para poner mínimo. Como ven, ya el programa me dice que no está erróneo, es decir, que todo lo que hicimos está bien posicionado y bien organizado.
Por lo que ya al final se coloca lo que está aquí, lo que podemos ver que dice fin al algoritmo. Y ya con esto hemos terminado el primer ejercicio del pseudocódigo. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cedeño y a continuación voy a presentar la realización del ejercicio de pseudocódigo. Para comenzar a redactar el pseudocódigo se puede emplear la instrucción proceso, algoritmo o programa, y al final de la misma, fin proceso, final algoritmo o fin programa. En la segunda línea que se dejó en blanco comenzaremos a definir las variables. La primera variable a definir será num1, que será de tipo carácter. Para definir su tipo, empleamos la condición como carácter. Saltamos de línea y definiremos cuatro variables: np, npr, nt y re como variables. Estas variables serán de tipo entero. Cuando se va a definir más de una variable de un solo tipo, las separamos mediante comas. Una vez definidas, empleamos el bucle repetir hasta, que dentro de la misma emplearemos la instrucción escribir y colocaremos ingrese nombre del estudiante. Vamos a colocar la instrucción leer, que nos va a almacenar el valor introducido, siendo un nombre en este ejercicio en la variable num1. Después de introducir el nombre, nos va a escribir ingrese nota práctica, la cual va a valer 10%. Y el valor introducido se almacenará en la variable np. Cabe destacar que cada 10% es considerado como un punto seguido. Introducimos un bloque adicional que contiene la estructura si, entonces, si no y si no, en que la primera condición nos dice si np menor o igual que 1, se va a escribir ingrese nota problema, la cual va a valer 50%. Introducimos la variable leer y el valor introducido se almacenará en la variable npr y se ejecutará la segunda condición. Pero si no se cumple la primera, nos saltará un mensaje diciendo está fuera de rango la nota práctica, y asimismo pasaría con la segunda y la tercera condición, solo que cambiaría la palabra práctica por problema o teórica. Siguiendo con la variable npr, la segunda condición dice que si la variable npr seguido del símbolo menor o igual que 5, se va a escribir ingrese nota teórica, la cual va a valer 40%. Y en otra línea escribimos leer nt, es decir, que el valor se nos almacenará en la variable nt. Y por último, la tercera condición nos dice que si nt seguido del símbolo menor o igual que 4, entonces calcular re sería igual a la suma de np, npr y nt, y se emplearía la instrucción mostrar. Es como la instrucción escribir, pero sin introducir una variable para almacenar un valor.
En la instrucción mostrar introducimos entre comillas nota final de, dejando un espacio entre el de y la comilla para introducir el nombre. Si se omite este espacio, el nombre quedaría junto a la palabra de. Separamos con una coma e introducimos la variable de tipo carácter nom1 que almacena el nombre del estudiante. Separamos con una coma e introducimos entre comillas es igual a. Tanto al inicio de las comillas como al final dejaremos un espacio para que no se nos junte ningún valor con el texto mostrado. Lo separamos con otra coma e introducimos la variable RE que contiene la nota final. Este proceso se repite hasta que la variable nom1 sea un carácter en blanco y se terminaría el proceso. Mi nombre es Henry Bourdieu y les traigo el tercer ejercicio de pseudocódigo de este video. El ejercicio nos dice realizar un pseudocódigo que usando un arreglo almacene 10 valores para luego calcular la suma y la media aritmética de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que sería en este caso? Vamos a darle aquí en no guardar y comenzamos con la realización del ejercicio. Acá con el programa llamado Psaint, que es para la realización de pseudocódigos, vamos a ejecutar la instrucción inicial, que es algoritmo. También nos crea la palabra fin algoritmo. Ok, aquí la tenemos. Fin algoritmo. Acá de algoritmo voy a colocar el nombre, que será ejercicio piso número 3. Ok, y comenzamos. ¿Qué es lo primero que se hace en un ejercicio de pseudocódigo? Pues definir las variables. ¿Cómo se definen? Con la instrucción definir. Acá colocaremos como las variables separadas con comas x y número. ¿De qué tipo serán estas? Pues serán unas variables como tipo entero. Ok. Después, seguido con este mismo proceso, pero no vamos a nombrar de nuevo x y número, sino que vamos a nombrar suma y n. Siempre las variables van separadas, al igual que las cadenas de texto que se van a escribir con la instrucción escribir. Acá decimos de que suma y n serán variables de tipo real. Ok, una vez listo esto, procedemos con la instrucción escribir. ¿Cómo hacemos una cadena de nuestras palabras? Hacemos primero este proceso que es paréntesis, espacio, comilla. Escribimos acá una pregunta: ¿cuántos números desea introducir? Cerramos la pregunta y las comillas, el espacio y cerramos el paréntesis. Esto es lo necesario para tener una cadena que se pueda ejecutar de escrito. Ok. Para después se va a leer una variable. Vamos a introducir una variable y se va a almacenar en una... Disculpa, me enredé. Vamos a introducir un número que se va a almacenar en la variable número, valga la redundancia. Ella nos permitirá realizar el ciclo repetitivo de para. Acá en este lado nos sale ya la iteración lista para, y aquí lo tenemos. ¿Qué se hace ahora? Pues sencillo.
Aquí introducimos en variable numérica la variable x y el valor inicial será 1. Para que aunque sea este proceso se repita una sola vez, hasta se pueda realizar un número, el término asociado almacenado en la variable número. ¿Ok? En la parte donde dice con paso no lo vamos a usar, así que se elimina. Continuamos con la secuencia de las acciones. ¿Qué hará siempre que se comience este ciclo? Pues se escribe introduce un número. ¿Ok? Cerramos esto y bajamos. Se va a leer una variable. En lo que se va a introducir se va a almacenar en la variable n. ¿Y qué haremos con n? Pues suma, la variable suma, será igual a suma, en este caso es 0 por los momentos, más la variable n. Y con esto se terminaría de escribir el ciclo para. Ok. Continuando, vamos a escribir, una vez que se termine el ciclo, escribir, vamos a colocarlo dos veces. Colocamos la suma de los números introducidos es igual a 2 puntos. Para que no quede pegado de los 2 puntos, se deja un espacio antes de terminar con la comilla. Lo separamos con la coma e introducimos suma. Vamos acá abajo en escribir, en el segundo escribir, disculpa, y colocamos la media aritmética es igual a 2 puntos. Igualmente dejamos el espacio, coma, aquí va a ser el resultado, suma entre número. Y así estaría terminado el pseudocódigo. ¿Qué falta? Ejecutarlo. Acá abajo nos dice, el pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo. Presionamos F9 y se nos abre una ventana. Nos dice, ¿cuántos números desea introducir? Pues introduciremos 10 números. Introduce un número. Vamos a colocar el 4. Nos van a pedir así 10 veces los números. Ya se llevan 3. 5. 8 números, si van 8. Y con este estaríamos terminando esta operación. Aquí nos dice, la suma de los números introducidos es igual a 20. Si dividimos 20 entre 10, que nos será igual a la media aritmética, obtendríamos el número 2. Así que aquí nos dice, la media aritmética es igual a 2. Lo cual, esto nos dice que si se cumple el ejercicio que se propuso,
ya que nos pide que almacenen 10 valores para luego calcular la suma y también la media aritmética. Esta fue toda la exposición. Muchas gracias.